¿Recuerda usted este libro? Sí, El Yunque, la ultraderecha en el poder. Pues hace exactamente 20 años de que apareció. En este 2023 se cumplen 20 años, 2 décadas de este libro que apareció en 2003. De hecho, pues este es el primer ejemplar que recibí de el sello Plaza y Janés. Pues tiene la dedicatoria que yo le puse a mi esposa. Era, por supuesto, yo 20 años más joven. Aquí se alcanza a ver, creo que me alcanzo a ver. Pues sí, ya no me cueso al primer hervor. Pero en 20 años, desde que apareció este, que es también mi primer libro, han pasado muchas cosas en el país. Es un libro que reveló la existencia de una organización secreta de extrema derecha. En ese momento, estamos hablando del gobierno de Vicente Fox, con importantes posiciones en ese gobierno y evidentemente en el PAN. Hay quienes no lo conocen aún, porque también hay que decirlo, pues este libro ya es muy difícil de encontrar, salvo en las librerías de viejo o en línea, a un precio, pues algunas veces prohibitivo. Está descontinuado. La editorial Plaza y Janés, que pertenece al grupo eh, Random House en Mondadori, bueno, ya se llama Random House, Penguins se llama, pero ya evidentemente no lo volvió a reimprimir. Y hoy, aquí en este nuevo canal, en este canal de los periodistas de Alejandro Páez y de su servidor Álvaro Delgado, pues considero que era importante hablar de este libro porque hace 20 años de que apareció. Un libro que, como le decía, reveló la existencia de esta organización secreta de extrema derecha que se posicionó de manera importante en el gobierno de Vicente Fox y en el Partido Acción Nacional, una organización secreta de ultraderecha que nació en Puebla en 1954 y que se fue expandiendo por todo el país con el paso de los años. Una organización secreta que en sus orígenes ni siquiera simpatizaba con el PAN. Era una organización que simpatizaba, por supuesto, con la extrema derecha, pero el PAN para entonces ni pintaba. De hecho, el Yunque, en sus orígenes, es más bien priista, y priista de los sectores reaccionarios del priismo y del régimen revolucionario que para entonces había depuesto cualquier carácter revolucionario. Pero a partir de la década de los 70 y fundamentalmente desde principios de los 80, esta organización tomó la determinación de infiltrar y de apoderarse del Partido Acción Nacional. Y lo lograron con éxito, tanto pues que han tenido por lo menos 4 presidentes nacionales del PAN. Cuando este libro apareció, cuando el Yunque, la ultraderecha en el poder, apareció hace exactamente 20 años, el presidente del PAN era Luis Felipe Bravo Mena, este guanajuatense que sí, militante juramentado del Yunque, que dejó en Manuel Espino, otro miembro del Yunque, la presidencia del PAN. Luego vendría César Nava, secretario particular de Felipe Calderón en ese momento en el gobierno, luego Cecilia Romero y, bueno, muchos secretarios generales del Yunque. El Yunque, esta organización secreta, ocupaba en el gobierno de Vicente Fox, cuando este libro apareció, importantes posiciones. Siguen sin, digamos, deponer su carácter secreto, sí, siguen, porque es una organización que sigue existiendo, que
se aferra al secreto y a los mecanismos que lo vieron nacer y que siguen aferrados a importantes posiciones, ya no en el gobierno federal, porque lo perdieron después de dos sexenios mediocres, corruptos y facciosos. Pero, por ejemplo, este libro comienza con la ceremonia de iniciación que todos los miembros del Yunque deben hacer, pero no es cualquier ceremonia de iniciación, no es cualquier personaje el que es iniciado en la ceremonia descrita en este libro. Es la ceremonia de iniciación, de juramentación de Ramón Muñoz Gutiérrez, que fue el poderosísimo jefe de la oficina de la presidencia de Vicente Fox. Su seudónimo, como aquí se acredita, sigue siendo Julio Vértiz. Hoy, ¿qué hace el ciudadano Ramón Muñoz Gutiérrez después de haber dejado el gobierno de Vicente Fox, de haber sido senador del 2006 al 2012? Bueno, tiene una empresa de consultoría y es el estratega del Partido Acción Nacional, que es hoy controlado por el grupo de Santiago Creel, quien fue secretario de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox. Hoy presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y quien busca ser el candidato presidencial del PRIAN. Es decir, no estamos hablando del pasado solamente. Sí, este libro cumple 20 años, pero los personajes que aquí se mencionan, muchos, muchísimos, siguen bastante vigentes en la vida pública del país. Es un libro prologado por Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso, en la que yo trabajaba en ese entonces, y que el adelanto de este libro lo publicó en la portada en 2003. Y es un prólogo muy generoso de Scherer García, fundador de Proceso, muy generoso conmigo, que era un reportero joven de Proceso. Duré en esa revista prácticamente 27 años y bueno, no dejo de tener naturalmente nostalgia por ese tiempo y hablando de este libro, naturalmente del prólogo que muy generosamente Julio Scherer García escribió para mi libro. Habrá oportunidad en otro momento de contar cómo fue que le pedí ese prólogo, porque inicialmente yo había pensado en el prólogo, para el prólogo, en el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, y aceptó, pero después algo pasó, porque no lo encontraba, total que terminé pidiéndoselo a Julio Scherer García y por supuesto que lo hizo con mucho gusto. De hecho, al propio Scherer García yo le había dicho que el prólogo se lo había pedido, se pensaba pedírselo a Granados Chapa y él me sugirió que se lo pidiera a Monsiváis y le dije, no, don Julio, porque Monsiváis es muy informal y pues resulta que el que resultó informal es el maestro Miguel Ángel Granados Chapa. Por supuesto, después platicamos y ya me dio sus razones y me dio la oportunidad de tratarlo con mucha frecuencia, con una enorme generosidad de él que siempre le voy a agradecer al maestro Granados Chapa. Pero bueno, esa es parte de este libro que apareció en 2003, cuando ya para entonces el gobierno de Vicente Fox era un fiasco. La oportunidad de cambiar al régimen pues se había presentado con la alternancia en la presidencia del año 2000. Yo, aunque no voté por Vicente Fox, yo voté por Cuauhtémoc Cárdenas, ese fue mi voto útil. Sí vi en la alternancia la oportunidad de
un cambio para bien de México. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que hubo un continuismo, no solamente en términos de la política económica de los gobiernos priistas, de manera particular desde la etapa neoliberal con Miguel de la Madrid, luego con Carlos Salinas y luego con Ernesto Zedillo. No solamente hubo con Fox y luego, por supuesto, con Calderón, este continuismo en materia económica, sino también un continuismo en la colusión de carácter político y en otros aspectos con el priismo, con los gobiernos priistas. Diría yo, inclusive hubo una involución porque un gobierno que se suponía era democrático utilizó de manera facciosa e ilegal, inconstitucional, antidemocrática, las instituciones para eliminar a un rival político. Eso fue el desafuero de 2005. Está acreditadísimo esas maniobras desde los tres poderes del Estado. Ahí sí podemos decir que fue el Estado, porque estamos hablando del titular del Poder Ejecutivo, Vicente Fox, aconsejado, asesorado por un jefe del Yunque como era Ramón Muñoz Gutiérrez, también por el titular del Poder Judicial, Mariano Azuela Huitrón, lástima de nieto del magnífico escritor Mariano Azuela, laguense como yo, y también de la Cámara de Diputados, que en ese momento presidía Manlio Fabio Beltrones. Entonces, hubo esa maniobra también de la PGR subordinada a Vicente Fox y, bueno, otros elementos que ya en este libro, digamos, se perfilaban esa traición de Vicente Fox, del PAN y de esta facción sectaria del Yunque en nuestro país. Fue este libro que apareció hace 20 años a mediados del gobierno de Vicente Fox. Luego en el 2004 apareció El Ejército de Dios, nuevas revelaciones sobre la extrema derecha en México, que es la continuación, digamos, una segunda parte de El Yunque, donde hablan con nombre, con apellido, con seudónimo, miembros de esta organización secreta. Entonces, sí, 20 años después, cuando uno hace una valoración de lo que ha pasado en México, pues han pasado cosas extraordinarias, cosas para bien, cosas para mal. El caso del gobierno de Fox es clarísimo que fue una apuesta para mal, a pesar de que se ofreció que sería efectivamente un cambio. Y hubo un cambio, pues cambio en quienes llegaron a la presidencia de la República, al gobierno, y después, híjole, después de que aparece este libro, también y viene el fraude de 2006, tramado por personajes de esta organización secreta, y da inicio otro sexenio con un personaje, Felipe Calderón, peor que estos, porque Fox no era del Yunque, pero era dependiente de estos. Felipe Calderón, no miembro del Yunque, pero peor que estos. Y ya es mucho decir. El Yunque, sin embargo, en este primer libro, no abordo lo que pues he descubierto después y que han descubierto otros conmigo después. La expansión mundial del Yunque, de la organización secreta El Yunque. Porque no solamente está en México. El Yunque, en su expansión internacional, de la que ya hablo parcialmente en este libro, en El Ejército de Dios, pues se exporta, por ejemplo, a España. Y en España, por fortuna, ha sido desde la Iglesia, desde los ámbitos de laicos,
que han impulsado el desenmascaramiento del yunque en España. Pero ¿qué tanto avanzó el yunque en España? Híjole, tanto que hoy están en Vox. Estuvieron en el Partido Popular y por supuesto tienen una amplia influencia en organizaciones intermedias y en medios de comunicación. El yunque en España, por fortuna, ha sido ya escrutado, lampareado por también medios y periodistas que en el caso de México se han hecho tontos. Pues sí, porque descubrirlos tenía o podría implicar o puede todavía implicar costos. Y pues hay medios y periodistas acomodados al poder que sea, en particular quienes en su momento subordinados a los gobiernos del PAN y por tanto pues no hablaban tampoco de la organización secreta de El Yunque. Pero pues yo les agradezco la oportunidad de que me dan de compartir pues este libro, la nostalgia por este libro, también por el que recibí el Premio Nacional de Periodismo 2003 y cuya, bueno, esta es una, ay, está pesado. Esta es una escultura que el jurado del Premio Nacional de Periodismo y el Consejo regala, obsequia a quienes lo reciben. Es una escultura de Soriano, también escultor, artista jalisciense. Lo recibí justamente en la Universidad de Guadalajara, que yo quiero mucho y que me ha honrado muchas veces acogiéndome allá, no solamente en la Feria Internacional del Libro, sino también en otras oportunidades. Y pues es también una escultura de la que me siento muy orgulloso por el Premio Nacional de Periodismo 2003. El Premio Nacional de Periodismo ciudadanizado, el que ya no depende del poder ni de otros grupos, porque hay otros premios nacionales de periodismo que, la verdad, desde mi punto de vista, no tienen la eh, relevancia que tiene porque son grupos facciosos muchas veces, y de esto deberíamos también hablar, no solamente los periodistas, sino los ciudadanos. Premio Nacional de Periodismo de mi tía Petra, Premio Nacional de Periodismo que otorga un grupito de corruptos, Premio Nacional de Periodismo que otorga un grupito. No, también eso es importante tomarlo en serio. Yo sé que esto que estoy diciendo no les gusta a muchos, pero también hay que discutirlo, como discutir la actividad periodística en México. ¿Y quiénes sí son corruptos? ¿Y quiénes, por supuesto, acusan sin ninguna prueba? Porque en este medio también hay que decirlo, pues hay mucha mezquindad. Pero, pues, quise conmemorar con ustedes en este nuevo canal de los periodistas, este libro que está cumpliendo 20 años. 20 años que en los hechos, pues es mi primer hijo, y como todo hijo, pues sí, seguramente está feo y tiene muchos defectos este libro, pero como todos los hijos, ¿qué le hace? Es el hijo de uno. De manera que yo sí me siento muy orgulloso de haber publicado este libro que de verdad personal y profesionalmente me generó tantísimas satisfacciones y una de ellas la posibilidad de de llegar a mucha gente que me dio esa oportunidad de leer este libro. Fue, pues sí, también debo decirlo, una maravillosa sorpresa que
hubiera tanta gente interesada. Cuando salió el libro y le entregué un ejemplar a Julio Scherer García, a quien considero mi maestro en el periodismo, el bueno es él, yo soy un alumno malo, me dijo, mire, don Álvaro, no se preocupe si no vende muchos ejemplares. Ya sabe cómo en México pues son ediciones muy pequeñas. Le dije, se equivoca, don Julio. Este libro va a vender miles y miles de ejemplares. Y mi cifra maravillosa en aquel momento era, si yo vendo 20,000 ejemplares, va a ser extraordinario. Pues no, se vendieron decenas de miles más, incluyendo los piratas que circulaban en aquel entonces. De manera que pues no puedo estar más que orgulloso, contento y nostálgico también por por estos 20 años, primeros 20 años de El Yunque, y habrá oportunidad, naturalmente, de informarle más a usted, que me hace favor de escucharme y de verme, sobre esta organización secreta vigente en México que sigue afiliando a jóvenes en México y en otros lugares del mundo, a pesar de que es una organización que ya no tiene razón de ser. Si en algún momento se explicó su existencia cuando en México pues prevalecía un régimen autoritario, una persecución inclusive de carácter religioso, y había en la visión de muchos el peligro del comunismo, pues hoy eso no tiene ningún sentido. La conspiración judeo-masónica comunista que alegaban los fundadores y los miembros de esta organización secreta, pues es algo que ya no existe. El comunismo se vino abajo y, sin embargo, todavía hay quienes están aferrados a pertenecer a esta organización. Yo, como siempre lo he dicho, hice lo que tenía que hacer en su momento, no a toro pasado, no cuando ya se fueron, no, no, no. Hay que decir las cosas en su momento. Y este libro, que salió hace 20 años, pues sí, documentó, acreditó, demostró qué es y qué se propone esta organización secreta que se llama la Organización Nacional del Yunque. Habrá oportunidad de platicar más al respecto y pues yo hoy les agradezco esta oportunidad que me dan de charlar en este nuevo espacio de los periodistas, y pues antes de despedirme les pido que nos den like, que compartan también esta información que Alejandro Páez y su servidor les proporcionamos, y que nos hagan favor también de invitar a que se suscriban a este nuevo canal. Muchísimas gracias